¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y, como sabéis, también vuestro canal de YouTube dedicado al universo de DC Comics. Muchas gracias por entrar a ver este vídeo. Mi nombre es Alex, en caso de que sea la primera vez que pases por aquí. Y en el día de hoy, como bien habéis podido leer tanto en el título como en la miniatura del vídeo, vamos a hablar de la gran ausencia del universo DC cinematográfico que son los Green Lantern, ¿vale? El cuerpo intergaláctico de Linternas Verdes. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde están los Green Lantern Corps? ¿Por qué ha habido tantos cambios en el guión de la serie para HBO Max? ¿Por qué no continúa adelante? ¿Qué es lo que ocurre ahora con esa serie que íbamos a tener estrenándose en la plataforma? ¿Dónde está la película? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el desarrollo de la peli de los Green Lanterns? ¿Vamos a tener finalmente serie o película? ¿Vamos a tener las dos? ¿No vamos a tener ninguna? ¿Qué es lo que está pasando? Pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de la serie, de qué es lo que íbamos a tener en el guión original, cuáles han sido los cambios que hemos tenido a lo largo de los últimos meses, cuáles serán los personajes, los Green Lantern, que iban a ser protagonistas en la serie, cuáles eran los villanos. Últimamente hemos tenido muchas noticias que os voy a compartir en el vídeo de hoy. Y por supuesto, como os digo, también vamos a hablar de la película, de cuáles iban a ser los Green Lantern que la iban a protagonizar, cuáles han sido los cambios. Pues de todo esto y mucho más vamos a hablar en el vídeo de hoy. Vamos a teorizar un poco, vamos a compartir nuestras ideas. Os voy a dar también la última información, y es que me apetecía mucho hablar de los Green Lanterns. Aquellos que llevéis en el canal ya un tiempo sabéis que es un grupo que a mí personalmente me encanta, de mis favoritos de todo el universo DC. Considero que tiene personajes súper carismáticos, es uno de los pilares fundamentales del universo y la verdad que se echan mucho de menos, y me apetecía teorizar y comentar acerca del cuerpo con vosotros. Así que sin más dilación, dejamos paso a la intro y le damos caña. Los Linternas Verdes va a ser uno de los apartados principales en el que James Gunn y Peter Safran van a tener que trabajar de cara al futuro del DCU, de, ya sabéis, ese plan a 10 años del que tanto nos ha hablado David Zaslav durante los últimos meses. Y es que, como ya he mencionado en el vídeo, los Corps son una columna vertebral muy importante dentro del universo DC, no solo porque hay personajes que provienen de la Tierra, ya sabéis, Hal Jordan, Jessica Cruz, Simon Baz, Guy Garner, Jon Stewart, sino también incluso más allá, incluso más importante, ¿no?, en cierto modo, de cara a presentar todo el cosmos, toda la galaxia, todos los mundos del universo DC, porque se pueden hacer aventuras increíbles y presentar a personajes muy importantes que pueden llegar a ser incluso algunos de ellos villanos de una fase o de una película incluso de la Justice League. Y no me refiero únicamente a los personajes de la Tierra, como he mencionado, Hal Jordan o Jessica Cruz o Jon Stewart, por ejemplo, Jon Stewart, del que ahora os hablaré porque va a ser el protagonista de la serie de HBO Max. Ahora, como os digo, en unos segundos os cuento, pero no me refiero únicamente a los protagonistas de los cómics que han protagonizado muchísimas historias de los Green Lantern en los TVOs, sino que además se puede utilizar para presentar a futuros villanos, como por ejemplo a Sinestro, pero no me refiero únicamente a él, sino que en las películas se nos podría presentar, por ejemplo, no sé, Brainiac, Mongul, también Despero, villanos que son alienígenas y que proceden de otros mundos del universo DC. Además, los Green Lanterns han sido la base de eventos muy importantes en los cómics, como ya sabéis, uno de los más importantes es La Noche Más Oscura o El Día Más Brillante también, y es que sin duda alguna los Corps tienen su propio universo dentro del universo DC, y que se podrían hacer de verdad cosas tremendamente espectaculares, como por ejemplo otra de las historias así grandes que se me vienen a la mente es la guerra de los Sinestro Corps. Y algunos seguro que os vais a llevar las manos a la cabeza con la afirmación que voy a hacer a continuación, pero es que es incluso un mundo que podría ser hasta más grande que Star Wars, porque hay miles de planetas, hay 3600 sectores, hay millones de alienígenas, puedes hacer la verdad que prácticamente de todo. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, me quiero centrar en lo que venía a hablar en el vídeo de hoy, que son la serie y la película. Voy a comenzar con la serie, ¿vale? Porque es lo más fresco, de lo que más novedades hemos tenido y más actualizaciones ha habido durante los últimos meses. La más importante y la última de todas ellas es que finalmente la serie de los Green Lantern Corps, de la cual os voy a hablar a continuación, se ha deshecho el guión, ¿vale? Se va a volver a rehacer y a escribir desde cero, y no va a ser una serie del cuerpo de Linternas Verdes en general,
sino que se va a centrar exclusivamente y va a tener como protagonista a John Stewart, ¿vale? Va a ser una serie, como os digo, no del cuerpo, sino del Green Lantern John Stewart. Esta fue la última actualización que tuvimos por parte de The Hollywood Reporter hace ya 2 semanas, si no me equivoco, una serie centrada en John Stewart después de tener muchos borradores, muchos guiones de la serie, que iba a tener un presupuesto de entre 100 a 150 millones en HBO Max, que había estado en desarrollo. De hecho, los 8 guiones de la serie ya estaban terminados. De hecho, incluso la serie había entrado en preproducción y se habían estado buscando localizaciones para iniciar rodaje. Pero ¿cuál es el problema que hay con los Green Lantern? Esto es lo que he mencionado antes de la intro, al inicio del vídeo, y es que parece ser que esta serie ha tenido un montón de problemas y me refiero en todo tipo de ámbitos en lo que se refiere a la producción de una serie, ¿no? Desde la escritura del guión, de los personajes protagonistas, de dónde se iba a ambientar, luego también de presupuesto, porque es una serie que ya sabéis que es muy cara. Los Green Lantern es prácticamente todo o casi todo pantalla verde. Es en un mundo exterior, en la galaxia, en planetas extraterrestres. Tener planetas extraterrestres conlleva tener alienígenas de todo tipo, que absolutamente casi todo tiene que ser CGI. Luego el traje, a pesar de que puede ser práctico, y yo considero que la mezcla perfecta sería tener un traje, bueno, pues como el del resto de superhéroes, ¿no? Mezclado con CGI para, bueno, para poder iluminarlo, crear esa sombra verde alrededor del traje y demás. Pero con todo esto lo que os quiero decir es que no es una serie fácil de llevar a cabo, es muy compleja, tanto a nivel de escritura, porque encima no es que tengas un personaje protagonista, ¿no? No es como, por ejemplo, con Superman o con Batman, ¿no? Con Batman, bueno, sí, tienes muchos miembros de la Batfamilia, pero solamente hay un Batman y puedes hacer una película de Batman, igual que con Superman, que tiene a Supergirl, ahora tiene a John Kent, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí con los Green Lantern es, ¿qué haces? Una serie de Hal Jordan, una serie de Jon Stewart, una serie de Guy Gardner, una serie de Alan Scott. Yo creo que es un poco complejo, son personajes además, todos ellos importantes, que todos tienen como su protagonismo dentro del cuerpo, y aparte puedes tirar por muchas cosas, ¿no? Porque en lo que me refiero a la complejidad de la serie es que los 8 guiones principales, o sea, los 8 guiones de cada uno de los 8 episodios que iba a tener la serie, iba a ser una mezcla de épocas, una mezcla de linternas verdes. Esto ya lo hemos hablado en el canal en anteriores ocasiones. De hecho, creo que hay varios vídeos refiriéndome a la serie y hablando de la serie, de las noticias, de teorías y de todo. Y en ellos contaba que se había confirmado que la serie iba a estar ambientada principalmente en 3 épocas, ¿vale? Una en los años 40, cuando apareció el primer Green Lantern, Alan Scott, el linterna verde de la JSA, que no es un Green Lantern, su anillo y su fuerza de voluntad y todo eso no funciona exactamente igual que el resto de linternas verdes, es diferente. El de Alan Scott proviene de la magia, pero íbamos a tener a un Green Lantern en los años 40, que Alan Scott iba a ser un policía homosexual e iba a tener que lidiar con ello en la comisaría y con, bueno, pues todo ese tipo de problemas en la década de los años 40. Luego iba a estar Guy Gardner en la década de los 80 y en la actualidad íbamos a tener a Jessica Cruz, ¿vale? Y a través de esas distintas épocas se nos iban a presentar personajes como por ejemplo Sinestro, también Kilowog, Thomas Re, se nos iba a presentar el villano Krona y luego también, si no me equivoco, creo que iban a estar los invasores, ¿vale? O sea, aquí va a ser como un mix de muchas cosas en distintas épocas que en cierto modo sí me llamaba la atención, pero por otro lado lo veía también un poco raro, un poco extraño, ¿no? El hecho de contar una serie así. Hubiera sido mejor centrarlo en la actualidad, tener a lo mejor a Jon Stewart, Simon Baz y Jessica Cruz, por ejemplo, presentar a Kilowog, Sinestro, etcétera, etcétera, y que fuese de todo mucho más natural, ¿no? Y además que no se sabía si iba a estar conectada al DCU. Y ya sabemos que a día de hoy a David Zaslav quiere universo compartido, quiere explorar las franquicias, quiere crossovers entre personajes y todo eso. Y luego, aparte de la complejidad de la historia, del alto presupuesto que requería, porque ya sabéis que ahora también David Zaslav entró con el cuchillo entre los dientes y no quería proyectos muy caros. Quería, bueno, rebajar lo que viene siendo el presupuesto de productos audiovisuales para que fuesen más rentables, evitar pagar impuestos y taxes y todo eso, ¿no? Y encima, a la serie de Green Lantern
le han pillado, creo que esta es con David Zaslav ya y la absorción o mezcla, bueno, fusión de Discovery, creo que esta es incluso la tercera directiva que le pilla al proyecto, ¿no? Entonces ha sido como todo muy, muy raro. Luego encima se compartió que la serie no iba a estar centrada en la actualidad, sino que únicamente se iba a ambientar en la década de los 40 y de los 80, o sea, cosas muy, muy raras. Y encima ahora llega James Gunn. James Gunn y Peter Safran, que son los que van a organizar el futuro del DCU y que estoy seguro que, como os he comentado, para ellos va a ser muy importante los Green Lantern, van a ser muy importantes porque, como os digo, es un pilar fundamental del universo a través del cual se pueden explorar muchas cosas de cara al futuro del DCU, no únicamente para la franquicia de los Green Lantern, sino incluso para la del resto de personajes y de cara a futuras películas de la Justice League, por ejemplo, y encima Alan Scott, que va a ser uno de los protagonistas de la serie, ahora puede incluso que esté dentro de la JSA de The Rock, que ya no se utilice a Alan Scott y que en una futura película de la Sociedad de la Justicia se introduzca no solamente a Alan Scott, sino también a otros héroes de la década de los años 40, que es cuando se formó la Sociedad de la Justicia, como Jay Garrick o incluso Wildcat. Pero como os digo, todas esas ideas de tener a distintos Green Lanterns en distintas décadas, con distintos personajes, todo eso se ha desechado, como os digo, y la serie se va a volver a reescribir al completo con Jon Stewart como protagonista, algo que a mí personalmente no me termina de convencer al 100%, porque creo que es un poco raro, ¿no?, que lo primero que tengamos de los Green Lantern en el DCU no sea una peli, sea una serie, y además una serie de Jon Stewart, que sí, que obviamente es importante, pero a lo mejor no es el Green Lantern más querido o el más deseado para protagonizar una. Yo creo que esos serían más Hal Jordan y Guy Gardner, o si no también un personaje femenino como Jessica Cruz. No me malinterpretéis, yo una serie de Jon Stewart la apoyo al 100% y sería el primero en verla y en apoyarla, pero considero que es mejor tener una película al completo de todos los Corps, donde se nos presenten distintos personajes, se nos presente a lo mejor a Sinestro como ya un Yellow Lantern y no como un Green Lantern como lo tuvimos en la película, que a lo mejor otra de las razones por las que se ha ido quizá, bueno, pues retrasando, ¿no?, la película de Green Lantern es por el fracaso que hubo en 2012 con la peli de Ryan Reynolds. Y es que prácticamente desde principios, mediados de 2021, incluso finales de 2020, ahora mismo exactamente no sé cuadrar la fecha, pero desde ese momento no sabemos nada de la película. Sabemos que estaba en desarrollo, que iba a ir en paralelo en cuanto a la serie, que la película la iban a protagonizar tanto Jon Stewart como Hal Jordan como Guy Gardner, iban a ser tres personajes importantes, probablemente yo diría incluso los tres Green Lanterns humanos más importantes, porque son también los que tienen más años de historia, quitando a Alan Scott, que como os he dicho no es del cuerpo de Linternas Verdes, pero ellos mismos iban a protagonizar la película. No se sabe a día de hoy qué es lo que pasa. Seth Graham Smith, también Greg Berlanti e incluso Geoff Johns estaban involucrados, todos ellos en el film, pero a día de hoy no se sabe absolutamente nada y, como os digo, van a ser James Gunn y también Peter Safran quienes decidan qué es lo que va a ocurrir con los Linternas Verdes. Quién va a protagonizar la película. De la serie, por el momento, tiene que pasar los filtros de Gunn, porque todos esos cambios, el anuncio, puede que se hiciese sin la aprobación tanto de Gunn como de Safran. No sé qué es lo que pensáis de todo esto que os estoy contando, si os gustaría ver películas, si os gustaría ver serie, quién os gustaría que protagonizase tanto la peli como la serie de HBO Max. Yo, como os digo, prefiero película donde nos presentan absolutamente todo y luego ya una serie con más tiempo para desarrollar todos los episodios, porque ahí con 8 o 10 episodios tenemos más metraje que en una película y se puede profundizar mucho más en todos los Green Lanterns y en distintas historias que nos quieran contar. Dejadme por favor por aquí abajo vuestra opinión sobre todo ello. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver. Espero que si aún no estás suscrito o suscrita, te suscribas, porque es la mejor manera de seguir apoyando este canal dedicado al universo DC. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Alex, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Chao.